siguiente ponencia es del doctor Gonzalo Guarachi Moya. Él estudió en la Facultad Nacional de Ingeniería de Oruro, realizó sus estudios de maestría en la Universidad Juan Misael Saracho. Finalmente hizo su doctorado en estudios en ciencias exactas y tecnológicas en la Universidad Gabriel René Moreno. Es un experto en ingeniería de carreteras por la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca y estará presentando aplicación de modelos matemáticos a carreteras asfaltadas. Continúe, doctor. Bueno, muy buenas noches a todos y muy agradecido por la invitación a este primer simposio internacional en la sustentabilidad de la construcción de pavimentos. Como bien ya me presentaron, yo soy una persona que se dedica a la investigación en el tema, sobre todo vial, y preparé una exposición para el día de hoy que titula La aplicación de modelos matemáticos a carreteras asfaltadas. Vamos a hacer el desarrollo de esta presentación siguiendo la siguiente cronología. Voy a presentar una introducción. Posteriormente les voy a mostrar un modelo de regresión lineal múltiple, una aplicación sobre el tema carretero en asfaltos, con asfaltos a este modelo. Otro modelito que les voy a mostrar es el modelo multivariado usando las correspondencias múltiples con su respectiva aplicación. Y finalmente vamos a leer algunas conclusiones, algunas recomendaciones que yo tengo sobre este tema particular. Bien, los conceptos y los modelos estadísticos no solo se usan con frecuencia, sino que son indispensables para entender el mundo que nos rodea y de esta forma obtener nuevas ideas de su comportamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos elementos que nos rodean como la naturaleza, los suelos, los agregados, los materiales y otros elementos que no podemos manejarlos como la naturaleza, los fenómenos naturales como los ríos, los vientos y etcétera, son difíciles de comprender a simple vista y para lo cual se utilizan los modelos estadísticos y los modelos matemáticos, los cuales son una herramienta que nos permite comprender estas situaciones y trabajar con ellos y también poder hasta modificar y sacar provecho de ellos, ¿no? Y no solamente se utiliza en el campo de las ciencias exactas, sino también se utiliza en las ciencias sociales, se utiliza en la economía, se utiliza en la medicina, etcétera. Últimamente, si ustedes recuerdan, en la época que pasamos de la pandemia, estaba muy de moda el modelo matemático del SIR y SEIR, susceptibles, infectados, recuperados, etcétera, ¿no? Lo que nos decía que en qué tiempo se proyectaba a tener el pico alto de la pandemia, en qué tiempo podía estar la meseta y en qué tiempo podía bajar ese pico, ¿no? Y los resultados eran muy exactos, ¿no? Entonces ahí podemos ver un ejemplo muy claro de cómo se aplica la modelación a todas las áreas sociales también, a la economía y, ¿por qué no?, a la ingeniería. Y en este caso, a la ingeniería vial, que son las carreteras asfaltadas. Entonces, vamos a empezar presentando que los modelos son unas herramientas para comprender un sistema que se caracteriza en un sistema real o hipotético. Un modelo es una forma simplificada también de un sistema. Un modelo puede sustituir a un sistema físico concreto. Esto en nuestro caso particular, ¿a qué se referiría? Nosotros como ingenieros civiles y viales tenemos el tema de los métodos mecanísticos para poder hacer controles, para poder hacer diseños y para poder construir las carreteras. En este caso, para carreteras asfaltadas, tenemos que tener los laboratorios de asfaltos, el Marshall y otras herramientas que nos permiten realizar ese trabajo. Hay momentos en que estas herramientas son de difícil acceso. Por ejemplo, en el tema de pavimentos con asfaltos modificados, tenemos que recurrir a la metodología del SuperPave, y para lo cual algunos laboratorios no están a nuestro alcance. Entonces, hay una alternativa para esto, que es hacer unas regresiones y crear modelos a partir de una base de datos ya constituida,
con lo cual podemos hacer predicciones, podemos hacer comparaciones y también podemos entender todo esto y a situaciones que tal vez podíamos mejorar o hasta reemplazar algunos elementos que no tenemos a nuestro alcance. Después, un modelo debe representar el conocimiento que se tiene de un modo que facilite su interpretación. Y un modelo debe ser tan sencillo como sea posible. Es obvio que si nosotros recurrimos a algunas herramientas, tenemos que facilitar nuestro trabajo. No podemos no podemos recurrir a algo que nos complique la vida. Más al contrario, si queremos optimizar los trabajos de construcción, de diseño, de control de carreteras, si tenemos que recurrir a herramientas que nos faciliten el tiempo, que sea esto más dinámico. Vamos a presentar algunos modelos que ya se usan en la ingeniería vial, que ya son parte de lo que es las carreteras, los suelos, carreteras asfaltadas y las carreteras de pavimento rígido. Por ejemplo, Terzaghi y Peck, que son considerados los padres de la mecánica de suelos, ya hicieron ecuaciones que permiten estimar el coeficiente de consolidación en función del límite líquido. Angaral y Garek en 1970, Patel y Desai, Binot y Rena en 2008 propusieron modelos de regresión entre el CBR y otras propiedades para suelos en la India. En nuestro medio, el doctor Benítez presenta modelos para también estimar el CBR, siendo la variable explícita el índice de grupo, que es un modelo sencillo, que es el siguiente. Otros modelos que podemos ver es el modelo de Richard y Weber, que permite determinar el espaciamiento de trenes. Esto es más aplicado al ámbito de la ingeniería agronómica. Y hay un modelo de consolidación de suelos no saturados de Cahill y Calabás, que es un sistema de ecuaciones lineales, la cual tiene derivadas parciales. Y el modelo la ecuación que la mayoría de nosotros conocemos, del módulo resiliente, que también es un modelo lineal que sale de una investigación. Ahora, en el tema específico del tema de construcción de carreteras con asfaltos, algunos modelos que podemos ver son el modelo de ISP y el modelo de la fórmula de Chevron. Estos modelos, cuando veamos en alguna teoría o algunos libros de la AASHTO o del Instituto de Asfaltos, si vamos a ver coeficientes o parámetros que tengan decimales y que tengan expresiones de esta forma, cuya demostración no salió de una matemática pura, es por ende que tenemos que entender que resulta de la recopilación de datos, la modelación y tal vez la regresión, y para esto formar estas ecuaciones. Vamos a presentar un modelito que es el modelo más sencillo que hay, ya que existen diferentes tipos de estos, que son los modelos lineales, no lineales. Tenemos los modelos con respuesta cualitativa, tenemos los modelos tipo panel, también tenemos los del tipo de multivariados, etc. Es una ciencia y muy amplia esto de la regresión. Por eso es de que se aplica a diferentes situaciones, dependiendo de qué es lo que queramos investigar. Si queremos investigar tal vez el comportamiento de una sociedad, tenemos que recurrir a un modelo que sí se adecue a eso. Si queremos investigar en el tema médico, las infecciones, el comportamiento de los virus, también hay modelos para eso, ¿no? En este caso, uno de los más sencillos es el modelo de regresión lineal múltiple, que se asemeja a la ecuación de la recta, que tiene una forma, como dice una línea, ¿no? Que puede ser ascendente, descendente, tener pendiente alta, pendiente baja y diferentes otros. Entonces, este modelito utiliza el método de los mínimos cuadrados, que la mayoría lo debe conocer, alguna vez hemos explicado que es el método más sencillo, es el más fácil, más rápido, y es un modelo lineal de regresión múltiple porque tiene más de dos variables. Esta es la expresión matemática del modelo, que como les dije, es una recta, donde tenemos una variable de incógnita, que también se conoce como variable dependiente o variable explicada.
tenemos los parámetros o coeficientes, que son las Bs, y las demás, que son las variables independientes o explicativas, con el término del error. ¿Por qué se pone un término de error en este tipo de trabajos? Porque es base de la teoría de la modelación matemática lineal, que se basa en que los errores tienen que tener una distribución normal y el comportamiento que existe en la naturaleza, en los ámbitos que nos rodean, se asemeja mucho a esta distribución lineal. Los modelos no es una ciencia nueva, data de hace bastantes años, del siglo XIX, el siglo XVIII, donde matemáticos expertos como Gauss, Fisher, ya propusieron ese tipo de trabajos, pero al tratarse de una recopilación de datos extensos, no pudieron darse a conocer porque no existía la tecnología de ahora, como es los computadores, ya programas matemáticos, etc. Recién en los últimos años, en nuestro medio, sí se está ya dando este tipo de trabajos con investigaciones en diferentes áreas, ¿no? Bueno, la fórmula de resolver este modelito es haciendo un cálculo matricial, donde tenemos una matriz que va a ser las incógnitas, la otra matriz que va a ser las variables dependientes y finalmente los parámetros. Se resuelve la ecuación, se encuentran las incógnitas, se hace una regresión, se verifica los valores de bondad y finalmente vamos a tener una, por decir una ecuación, se va a adecuar a la base de datos. Entonces, como dijimos, los mínimos cuadrados. ¿Cuál es la teoría de los mínimos cuadrados? Supone que estamos haciendo una regresión en base a una base de datos dada. Entonces, tenemos ya como base esos datos que son ya de inicio. Vamos a tener otros datos que son los datos obtenidos de la modelación. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que la diferencia de esos dos valores, entre los datos de la base y los datos obtenidos, elevados al cuadrado, tienen que ser mínimos. Esa es la teoría básica de este método con la cual vamos a poder encontrar los valores. Hay unas pruebas estadísticas, porque obviamente no consiste el trabajo en agarrar cualquier información, compilarla, puede ser en el Excel, programa, meter a un programa estadístico y bueno, tener los resultados que tienen, ¿no? O sea, condiciones que cumplan para que podamos tener una ecuación fiable. Y estos son los supuestos estadísticos. Los valores tener una tendencia lineal, tienen que cumplir ciertas condiciones, tienen que tener una varianza, y tiene una serie de situaciones, una serie de conceptos estadísticos que se debe cumplir para poder tener esto. En este caso, yo voy a explicar directamente lo que es el R cuadrado. El R cuadrado es una medida estadística, la cual nos dice la fuerza de explicación en las variables explicativas con la variable explicada. O sea, por decirles palabras vulgares, cuán fiable es el modelo, ¿no? Entonces, se hace también de un análisis y tiene la siguiente tabla de valores. Cuando son cercanos a 1, quiere decir que tiene una correlación fuerte. Y cuando son cercanos, son correlaciones débiles, parciales, y etcétera, ¿no? Personalmente, ya con la experiencia, con un modelo que tenga un R cuadrado que sea mayor a 0,7, ya se puede considerar idóneo para trabajar. Bien, eso es lo que es la teoría del modelo lineal. Ahora, lo que yo quiero presentar, y creo que a la mayoría nos interesa, es la aplicación a nuestra área y a nuestro tema específico, que es el tema de carreteras asfaltadas. Entonces, hicimos como un grupo de profesionales la entrega de un proyecto que se llama la construcción del camino asfaltado Puente Río Grande, cruce el camino Laguna Colorada, tramo 1, ubicado en el departamento de Potosí. Una carretera asfaltada con polímeros, con asfalto modificado, de 27 kilómetros y un ancho de 7 metros. Se usó para esto un asfalto modificado del tipo PG 76-28, que tiene la procedencia rusa, que lo fabricó la empresa Gazprom. Este es un asfalto que relativamente se está usando en nuestro país, porque se usaba más que todos los asfaltos chilenos para estos tipos de climas frígidos, asfaltos
pero por el tema que tiene un bajo costo, empezó a entrar este asfalto ruso, ¿no? Que originalmente es bueno porque cumple con todas las especificaciones técnicas, pero tiene ciertas particularidades que para nuestro medio tenemos que adecuarlo. Por ejemplo, este asfalto es muy sensible al cambio de temperaturas. Cuando se está en el estado maleable a cierta temperatura, y rápidamente si la temperatura baja, rápidamente este asfalto se empieza a solidificar y lo que puede causar algunos problemas. La presentación de este asfalto es unas cajas que se llaman los B2Box, que son cajas que son formadas por madera y venesta, que vienen en estado sólido, ¿no? Son un poco complicadas del manejo y tiene que tener un buen cuidado porque son muy sensibles a la lluvia y a temas de cambios climáticos. Bien, entonces nosotros empezamos a iniciar los trabajos de carpeteo de esta carretera que les mencioné, para lo cual usamos una planta de asfaltos Teres Magnum 140. Es una planta continua y que es una planta móvil. Empezamos a usar el asfalto siguiendo las especificaciones técnicas, con la temperatura para que se vuelvan líquidos. Y empezamos a trabajar como dice la norma. Pero tuvimos problemas, porque con las primeras volquetas que mandamos no cumplía el porcentaje de asfalto. Siempre estaba por debajo de lo mínimo o en algunos casos por encima de lo que se corresponde. A pesar de que se calibró la planta, a pesar de que tenía software, pero no podíamos darle al porcentaje ideal. Es muy complicado. Ustedes saben que el asfalto es un material que cuesta mucho y no podemos darnos el lujo de despreciarlo. Aparte que tenemos que tener todos sus controles para que pueda la carretera pueda ser estable y pueda cumplir con los años que uno quiere, ¿no? Y empezamos a investigar cuál era el problema y lo que se llegó a determinar es de que la empresa adquirió esta planta en el Brasil para unos trabajos en ese rubro, bueno, en ese campo, donde había una modificación en la tubería que va de la bomba de impulsión al mezclador. Entonces, los brasileños lo que hicieron fue modificar esa tubería y hacerla más larga. Creo que tenía alrededor de unos 5 metros en el recorrido. Antes, pasando del diluidor al tema del mezclador, era muy larga el recorrido del asfalto. Creemos que para su clima era lo ideal porque ellos en lo posible quieren que el asfalto, bueno, se enfríe, ¿no? El clima es cálido. Pero esta carretera estaba ubicada en el sudoeste potosino, en donde las temperaturas son bajas y extremadamente por debajo de los 0 grados, porque está cerca de la Laguna Colorada. Como todos sabemos, es un lugar que es el más frío de Bolivia. Entonces, la gradiente térmica también de este lugar es muy, muy variante. Varía de menos 20 grados en la madrugada y lo máximo que puede llegar a 10 grados. Y la temperatura ideal para trabajar según las especificaciones tiene un rango de tiempo muy corto. Y por el tema de que no podíamos esperar para postergar este trabajo a la época de verano, que son diciembre, no febrero, por el tema de los tiempos, teníamos que empezar sí o sí a producir el asfalto a finales de agosto, pero la temperatura todavía no era muy alta. Entonces empezamos a tropezar con este problema, no podíamos llegar al porcentaje ideal, tuvimos que sacrificar varias toneladas de material y al final investigando vimos que el problema era ese, que había la modificación que hiciera no era apto para el lugar, tenía que ser una conexión lo más corta posible por el tema de no perder la temperatura. Pero ya estábamos en el trabajo de carpeteo, ya iniciamos el trabajo, entonces no podíamos esperar a desmantelar la planta, corregir, hacer pruebas, volver a calibrar el equipo. Eso nos iba a tomar unos 2 meses, lo cual no era factible para nosotros. Lo que teníamos que hacer era empezar de una vez y terminar lo antes posible el trabajo. ¿Qué es lo que hicimos? Analizamos todos los datos que teníamos de entrada, tanto los datos del porcentaje de asfalto, la mezcla antes de meter al equipo del centrífugo, los filtros, todo eso, y descubrimos que tiene una tendencia lineal. O sea que por la fórmula directa que tiene, sí o sí se va a comportar como una recta. Entonces, lo que pensamos era crear un modelito lineal para poder predecir los valores del porcentaje
que van a venir después, o en su caso, agilizar ese trabajo, ya que en los primeros días de jornada mandábamos las 5 volquetas que comúnmente se manda y mandábamos al laboratorio para determinar el porcentaje de asfalto. Pero esto demoraba 1 hora, hora y media o hasta 2 horas, con lo cual la planta no podía parar. Es una planta continua. Si le dejábamos sin trabajar, se podían tener muchos problemas con el tema de los sensores, problemas en la cadena del elevador y diferentes situaciones. Entonces la planta se tenía que apagar. O sea, mandábamos 5 volquetas, hacíamos el laboratorio y la planta se apagaba. Y a veces no volvía a encender la planta. A veces no volvía a encender la planta porque ya había problemas con los quemadores, había problemas con los fusibles, otros problemas con la inyección de combustible y diferentes situaciones que eran muy problemáticas. Las jornadas eran de un día para carpetear apenas 20 metros, se apagaba, ya no podía encender, cancelábamos todo eso. O sea, toda una situación muy, muy dramática. Como ustedes saben, el inicio de la carpeta no puede parar, tiene que ser continuo de 8 horas y si es posible más. Entonces, para solucionar esos problemas que ya estaban siendo, hasta por decir, traumáticos, porque ya teníamos pérdidas y toda la situación, decidimos hacer ese trabajo. Como por decirles, esa es la máquina del centrífugo, el cual determina el porcentaje de asfaltos, pero siguiendo todos los procedimientos, de 1 hora y media a 2, en los mejores casos, tenemos esos datos. Pero como dijimos, no se puede parar en ese tiempo. Por el tema de la gasolina, las revoluciones, es que tiene su tiempo y sobre todo por el secado de la muestra. Lo que hicimos es con los primeros datos que teníamos, donde nos indica cómo hallar el porcentaje de asfalto, decidimos hacer una regresión, para lo cual usamos estas variables, que es la mezcla asfáltica A, la mezcla asfáltica después del agregado B, la masa del filtro inicial C, la masa del filtro final D y el porcentaje de asfalto. Metimos los datos a un programa, los regresionamos y pudimos encontrar un modelo o una ecuación, la cual nos podía predecir el porcentaje de asfalto solamente utilizando 2 o hasta 3 valores, nada más. Con eso podíamos agilizar el dato que se necesitaba para que el operador de la planta pueda saber en términos manuales, porque ya no se podía trabajar con el sistema automático, cuánta inyección o cuánta de revolución darle a la bomba. Porque como les dije que era un asfalto que se endurece rápido, entonces tenía que tener una mayor potencia de impulsión. Pero como era algo ya manual, es como decir que el operador sabía en términos de cuánto, si es muy poco, le aumentaba unos puntos más, o si era mucho, los rebajaba. Entonces, trabajamos así de esa manera. Esta es la fórmula para el porcentaje de asfalto, ¿no? Lo que les decía, la diferencia de pesos sobre el peso de la mezcla asfáltica inicial por el 100 para encontrar el porcentaje. Entonces, ubicamos las variables independientes para el modelo, que es la masa de la mezcla asfáltica, que en forma reducida yo la bauticé como MMA, la masa del agregado después de la extracción, MAD, la masa del filtro inicial, MFI, la masa del filtro después de la extracción, MFD, y finalmente la variable que nos interesa, la dependiente, que es el porcentaje de asfalto, que la simplifico con A. En esos programas matemáticos y estadísticos siempre hay que tratar de simplificar a lo más que se pueda las variables. No podemos meterle todo un valor, ¿no? Porque ya se hace largo y no se hace muy entendible. Entonces, se usó un programa matemático estadístico que es el IBIUS, donde las variables independientes, como les dije, era MMA, MAD, MFI, MFD, y la dependiente es la que nos interesa, A. Esos son los resultados que nos dio el modelo. O sea, antes de aplicarlos, lo que tenemos que hacer es comprobar si cumple con todos los supuestos estadísticos, que cumple con las condiciones, que es idóneo antes de poderlo aplicar, como todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Sí, en resumen, son diferentes valores estadísticos, pero los más importantes, como les dije, es el R cuadrado. Está acá. Y el R cuadrado tiene un valor de 0.99, o sea que tiene un porcentaje del 99.9% de que es exacto el modelo. O sea, es muy bueno. Y los valores del p-valor, que tienen que ser ceros, lo que nos dice el grado de significancia de cada variable. ¿Qué quiere decir? Que cuando son lo más cercano a ceros, esta variable sí o sí tiene que entrar al modelo.
Cuando ya tienen un valor mayor a 0.05, que podría ser el valor que adoptamos, la estadística, ya tenemos que evaluar si es necesario que entre o del modelo. En este caso todos entraron y es un modelo fiable. Y el modelo final es una ecuación lineal, queda de la siguiente forma. A, el asfalto, va a ser igual a menos 0.07 por MAD, menos 0.072 por MFD, más 0.07 por MFI y más 0.06 por MMA, más una constante que es 5.93. Con esta ecuación, reemplazando los valores, ya podemos predecir a futuro con los porcentajes de asfalto que nos darían si haríamos el ensayo del centrífugo. Entonces, tenemos que hacer las gráficas. Como les dije que el método de los mínimos cuadrados es la diferencia entre el valor observado y el valor predicho. Entonces, tenemos que tener ambas gráficas. La observada, que es la base inicial, y la predicha, que es la base que es la posterior al modelo, para ver la similitud entre estas gráficas. Como podemos ver, es casi exacta. No la pude poner una gráfica encima de otra porque no se podía distinguir nada. Tiene una singularidad casi perfecta. Y también hice los errores, ¿no? Que es la base de la técnica, en donde casi todos son ceros, porque es una técnica que no puede ser exacta porque es una técnica estadística. Y sabemos que en la estadística no tenemos como las matemáticas puras un valor que sea neto, ¿no? Pero lo que hay que hacer es tratar de aproximarnos más al porcentaje de exactitud, lo cual se puede considerar que es aceptable. Bien, había otro problema. La variable MDAE tampoco se la puede hallar de forma rápida, porque esto es la masa del agregado después de la extracción. ¿Y qué es lo que quiere decir? Nosotros tenemos una muestra que sacamos cuando ya la planta está produciendo de unos ciertos, de más o menos un cierto peso. La llevamos al laboratorio, la tenemos que pesar el filtro del centrífugo antes del trabajo, tenemos que hacer el centrifugado y tenemos que sacar la muestra, esperar a que la muestra pierda la gasolina, que es lo que se pone para separar del asfalto, y también esperar que el filtro se seque. Pero en caso de que el filtro se lo puede hacer rápido porque se lo mete a un horno. Entonces, en 5 minutos se puede tener ya ese valor. En cambio, en caso de la muestra del agregado después de la extracción, toma su tiempo. Por lo menos una media hora, 45 minutos, porque tiene que evaporar completamente el asfalto. Entonces, no podíamos esperar ese tiempo, porque prácticamente no estaríamos ganando tiempo para tener el valor que queremos. Entonces, lo que decidimos es hacer otra regresión con los mismos datos para que este valor se pueda tener también su propio modelo y así tener un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, nos optimizamos el trabajo, usamos también el programa EBIUS, usando las siguientes variables: la independiente MMA y el asfalto, que ya es una variable que no es la incógnita, porque ya es otra modelación, y la dependiente, que es MAD, que esta sí es la incógnita que queremos encontrar. De la misma forma, tenemos un resultado de esa nueva modelación, donde vemos que el R cuadrado también es alto, 99.6% de exactitud, de que las variables explicadas explican a la explicativa, y los valores de probabilidad, o que son los valores de significancia, también cero. El modelo queda de la siguiente forma: MAD es igual a 0.98 por MMA menos 10.80 por A. Entonces, como les dije anteriormente, se forma un sistema de ecuaciones lineales, dos ecuaciones con dos incógnitas, que son MAD y A. Vemos que aquí está la gráfica de los valores observados y los valores del modelo, obviamente resolviendo ya el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, hay cierta variación, no es tan exacta como la anterior ecuación, pero todavía es aceptable porque tiene un alto porcentaje en el R cuadrado. Bien, hicimos este trabajo para poder encontrar el porcentaje de asfalto ya de una forma diferente, que es el método mecanístico del laboratorio, usando una modelación lineal con los valores que tuvimos inicialmente. Eso nos ayudó
para que no podamos parar la jornada. Y posteriormente, obviamente, que se hizo la validación, pero la validación en campo, no la validación estadística. Para que un modelo sea totalmente fiable, debe cumplir dos últimos pasos, que es la validación estadística, que es el R cuadrado, que es el valor de significancia, Dewey Watson, valor de Fisher, etcétera, una serie de, de cálculos. Y finalmente tiene que cumplir la validación en campo, o sea, la validación real. Lo que hicimos después de que la jornada terminó, se hizo la extracción de núcleos, se sacó ya el porcentaje de asfalto, ya de la manera mecanística, para verificar si es que los valores del porcentaje de asfalto del modelo no diferían en mucho del real, se puede decir, o ya del verificado del asfalto, lo cual no era así, no varía. Si bien hay ciertas diferencias porque no es tan exacto el trabajo, pero las diferencias que existían, por ejemplo, si uno tenía un valor de 6.1, el otro era el valor 6.09, cumplían con el rango, porque sabemos que en las especificaciones técnicas el porcentaje de asfalto tiene un rango superior e inferior, una tolerancia, algunas veces es de más o menos 0.5, más o menos 0.4, yo depende de cómo sea la especificación técnica. Entonces ya no era tan dramático esa diferencia, influía muy poco, son unas milésimas que diferían, pero sí se podía ya tener el valor del asfalto, del porcentaje de asfalto muy cercano al del diseño, que es lo que se quiere tener, para evitar que si había mucho asfalto, teníamos problemas de exudación al futuro. Y si teníamos poco asfalto, peor aún, teníamos que problemas peores como agrietamientos, y tal vez el envejecimiento prematuro de la carpeta, ¿no? Esos son problemas ya muy más complicados. Pero se pudo llegar a tener un valor casi cercano al real, con lo cual pudimos acelerar los trabajos y terminar la obra o el ítem de carpeteo en su tiempo y con las condiciones que se requieren. Otro trabajo que hicimos fue el cálculo rápido del valor Marshall, que el valor Marshall sabemos que se saca del laboratorio, ¿no? Para el mismo proyecto del camino carretero Río Grande, Laguna Colorada, dijimos que está ubicado en el departamento de Potosí. Ese trabajo más fue de apoyo. El primer trabajo, la primera modelación, ya fue una herramienta fundamental que podría decir que nos salvó la vida por todo lo que estábamos atravesando. Pero ya este otro modelito es un poco más de apoyo para agilizar los cálculos que se tiene en la extracción de núcleos y el llevar al laboratorio para encontrar las densidades y la densidad Marshall, ¿no? Entonces, no era tan trascendente como el otro, pero sí nos ayudó para apoyarnos y para mejorar el trabajo de laboratorio. Entonces, como dijimos, ya terminada la jornada, terminada la carpeteada, hacíamos la extracción de núcleos, llevamos al laboratorio y empezamos a obtener una base de datos. Con el Marshall, que es una herramienta, que es un Marshall modificado para asfaltos con polímeros. Y esta es la base de datos que se tenía. Entonces, de acuerdo a la fecha de la extracción, el tramo, la vía, la progresiva, teníamos los espesores de núcleos, el valor del peso de la muestra seca al aire, el peso de la muestra de la briqueta superficialmente seca y sumergida en agua, la densidad y la densidad Marshall, que es la que nos interesa para saber el porcentaje de compactación. Lo que quisimos hacer con el modelito era agilizar un poco el tema de la obtención de este dato, que generalmente toma entre 2 a 3 días, ¿no? Lo que nosotros queríamos ya tener una base de datos ya anticipada para poder hacer el control, el diagnóstico del trabajo y, bueno, juntamente con el personal de supervisión, llevar a la aprobación de la carpeta, ¿no? De la misma forma, entonces, tuvimos que identificar las variables para este nuevo modelito, que son el peso seco al aire, que yo lo resumí con SEA, el peso superficialmente seco, SSS, y la variable que me interesa, que es la dependiente, la densidad Marshall, que identifiqué con MARSA. Entonces,
Las variables óptimas, usando el mismo programa EBIOS, eran SA, SEA, SSS y MARSH. También tenemos los resultados de la modelación. ¿Y qué ocurre acá? Aquí hay algo interesante. Los valores de significancia de cada variable están dentro de lo que uno requiere, que sean lo más cercano a cero. O sea que todas las variables sí intervienen en el modelo, pero tenemos un R cuadrado bajo, 0.24, o sea, un 24% de que se explica el modelo. Según la tabla que vimos, es un valor bajo. Uno lo que haría comúnmente es rechazar este modelo y volver a hacer otra regresión e identificar otras variables. Pero no hay que desechar del todo la información que uno obtiene. Hay que analizarla, hay que ver todos sus factores, todas las pruebas que requiere, para que finalmente sí podamos rechazarla o podamos utilizarla en cierta forma. Lo que llama la atención es de que tiene un valor muy alto en la significancia, lo que no repercute en el R cuadrado. Entonces, esta significancia puede estimar una ecuación, no se debería rechazarla por el alto rango que tiene. Entonces, seguimos con el mismo modelito y se resume de la siguiente forma. MARSH, que es la densidad Marshall, es igual a 0.01 por SEA, que es el peso de seco al aire, menos 0.01, que es el peso superficialmente seco, y más una constante de 2.34. La gráfica obviamente varía, no es como las anteriores gráficas, esto por el porcentaje del R cuadrado, que es bajo. También nos da un cierto grado de alerta de que tal vez no funcione, pero nosotros decidimos seguir adelante y ver ya la prueba real, que es la diferencia de los valores, del valor observado con el valor del modelo y ver los errores. Ya mencionamos en anteriores minutos que toda esa teoría se basa en los errores. Si los errores son adecuados, el modelo sí va a ser fiable, a pesar de que tenemos un R cuadrado que no es tan alto. Entonces, vemos los errores, que es la diferencia simple de las dos observaciones, que son errores que pueden entrar dentro de un rango. No hay errores que superen la centésima. Entonces, pueden ser valores que sí podemos usarlos para predecir y para poder agilizar los cálculos y tener ya los datos de laboratorio que normalmente toman un cierto tiempo. Bien, entonces ese era un trabajo más que todo de diagnóstico, ¿no? Era un trabajo que se hacía después de las jornadas de carpeteo, con el cual pudimos también demostrar, porque obviamente como es una ciencia que todavía no está aprobada por las normas, por las especificaciones, entonces tenía que tener un sustento. Entonces también se hizo los laboratorios que corresponden, que son las extracciones de núcleos, llevarlos al laboratorio y realizar el ensayo Marshall como realmente se debe hacer en el laboratorio, y no difirieron. Era muy bajo el error que teníamos, por lo tanto, hasta se podía reemplazar el laboratorio de Marshall con esta fórmula, ¿no? Pero como les dije, todavía algunas personas que trabajan en supervisión o fiscalización no están aceptando esta metodología, así que más fue comparativa, nos ayudó obviamente a agilizar los cálculos y nos quedamos con los valores obviamente del laboratorio de Marshall, pero se demostró que sí se podría usar, reemplazando, ¿no? No como la anterior que era una herramienta realmente fundamental, ¿no? Es una herramienta de apoyo, pero que sí se podía usar. En algún caso que, por ejemplo, que si tengamos que la prensa Marshall tiene algún desperfecto o que existe algún accidente, necesitamos hacer el control y ya tenemos una serie de datos, podríamos recurrir a esta herramienta y poder compensar el equipo que no se tiene disponible. También en el caso del SuperPay, todos sabemos que el SuperPay requiere equipos que, bueno, no son muy comunes en nuestro medio, ¿no? No sé cuántos habrá ahora en Bolivia. Antes solamente habían 3, tal vez haya más. Entonces, lo que se podría hacer para tener un mejor diseño con el tema de asfaltos modificados es llevar ciertas muestras a un laboratorio autorizado, creo que en La Paz, en ABC, sacar una base de datos y con eso directamente irnos a la obra, regresionarlas y reemplazar lo que es todo el equipo de SuperPay, ¿no? Son algunas ideas que se puede hacer, tal vez algunos trabajos a futuro que tienen también su utilidad.
Bien, ahora presentaremos otro modelito, que es un modelo multivariado usando las correspondencias múltiples, que también es una área en donde se hace regresión, bueno, se hace modelación, perdón, pero en este caso usando variables o datos del tipo cualitativos. Como sabemos, una variable cualitativa expresa una cualidad o una forma. Por ejemplo, en el caso si queremos hacer un trabajo de la sociedad, tenemos una serie de datos de hombre a mujer, se codifica a hombre como 1, a mujer como 2. De la misma forma, si queremos hacer un análisis de marketing de algún producto, podemos comercializar tal vez un refresco en donde se hace encuesta y se tiene bueno, tres opciones, si el producto era bueno, malo o regular, digamos, ¿no? Entonces también se puede codificar como 1, 2, 3 y diferentes otros valores que requiere usar esta técnica. Ahora, en nuestro caso, como tenemos una base de datos que la mayoría son del tipo escalar, lo que podemos hacer es codificar los datos, darles una cierta condición para ver que si los valores cumplen, podemos codificarlos con 1, no cumplen con 2. O en el caso de que tengamos ya cifras enteras, si son mayores a tal cantidad, podemos codificarlas con 1, menores con 2, etcétera, ¿no? Cosa que tengamos una base de datos del tipo cualitativo, porque no funciona esta técnica con una base de datos escalar, que son con decimales y todo eso, ¿no? Entonces usamos esa técnica y la técnica, bueno, es la estadística multivariada y el modelo es el lineal de análisis por correspondencias múltiples. ¿Qué nos dice este tipo de modelo? Es una técnica descriptiva o exploratoria, cuyo objetivo es resumir una cantidad de datos en un número reducido de dimensiones. Como lo dice claramente, es exploratoria, o sea, es reunir una gran cantidad de datos cualitativos, como dijimos, entrar al trabajo, entrar al programa y ver cómo se comportan entre ellos. Un ejemplo muy particular, si digamos tenemos un análisis o una investigación de marketing en donde podemos reunir una cierta cantidad de personas de sexo masculino, femenino, ciertas edades y, bueno, tener una marca como decimos, de un refresco. Es una encuesta para ver si les pareció que el refresco era muy bueno, malo o regular. Y con los datos vamos a tener un mapa en donde va a haber cercanía de puntos. Por ejemplo, puede ser que a la mayoría de los les parece que el refresco era bueno, que a las mujeres que es malo, pero que a los de menores a 15 años les pareció que era regular. Entonces, ese tipo de cercanías ya le da al que hace el estudio, la investigación, una idea de que en ese lugar tienen que hacer propagandas o tienen que hacer comerciales dirigidos a hombres, porque les gusta más el refresco, ¿no? Y no a mujeres, y dirigidas a una cierta edad, mayores a 15 o, bueno, tal vez menores. Y lo mismo se hace en este caso, pero en este caso usando los datos que nos da de un trabajo exploratorio con la extracción de núcleos para ver qué propiedades del asfalto se aproximan a qué otras variables y si cumplen ciertas condiciones y por qué o por qué no. Eso ya es un análisis que tiene que hacerlo cada uno de acuerdo de acuerdo a su experiencia y al trabajo que hace en campo, ¿no? Entonces, este análisis por correspondencias son de dos tipos, simples y múltiples. En este caso vamos a ver múltiples porque tenemos varias variables. Cuando son simples, simplemente son dos. Tenemos dos objetivos. Uno es la asociación entre filas y columnas. Lo que consiste en medir es la asociación entre ellos. Les dije, es la cercanía que existe entre cada uno. Bueno, entonces la asociación entre filas y columnas, estudiar la relación, la categoría de filas y columnas. Generalmente, este tipo de trabajos se lo hace cuando se tiene una cantidad extensa de datos, por decirles alrededor de 500, 1000, 2000, 5000 valores, los cuales no se los puede analizar de forma manual. En un Excel no podíamos saber si una variable es cercana a otra, o sea, es un poco complicado. Pero en este caso, con este paquete y esta técnica, es más fácil y cuando son los valores muy grandes, se tiene mayor grado de exactitud. Cuando son valores pequeños, como por ejemplo 5 valores,
no vamos a poder tener una cercanía, una certeza de que el valor está más cercano a uno, porque es muy poca información. Utiliza con una base de datos mayores. Y tenemos, como al igual que el caso de los modelos lineales, un parámetro mide la idoneidad del modelo, que en este caso es el llamado alfa de Cronbach, que es muy parecido al R cuadrado, pero en este caso el alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna basado en el promedio de las correlaciones entre variables. Igual que el R cuadrado, cuando son mayores a 1, es un valor bueno, pero consideramos que si está entre 0.8 alrededor de esa cifra, se considera un valor aceptable. Entonces, la interpretación de las correspondencias múltiples, como les dije, son proximidad entre individuos, proximidad entre modalidades y proximidades entre modalidades de la misma variable. Esto ya es una parte del modelo. Bien, entonces tenemos, como les dije, la base de datos se va a referir a la extracción de núcleos, en donde hacemos el control de los espesores y las densidades del mismo proyecto, de la carretera asfaltada, y vamos a hacer el análisis de exploración y la proximidad de las variables usando el programa estadístico SP. Es un programa muy similar a Libius, pero que es más certero en este tipo de modelaciones. Entonces se hizo la extracción de núcleos con el equipo correspondiente, se tiene las correspondencias múltiples y que los valores van a ser, como les dijimos, de nominales de respuesta cualitativa. Quiero aclarar que se usó la misma base de datos que para el modelo lineal para encontrar el Marshall. Entonces, usamos los pesos, usamos la densidad Marshall, y con esas variables se pudo codificar si cumplía, no cumplía, y tener una serie de datos cualitativos, en donde el porcentaje de compactación, si cumple la densidad, si cumple el espesor, la densidad de la briqueta, la densidad del Marshall y el espesor del núcleo son las que van a ser analizadas y vamos a ver en el mapa de proximidades cómo se comporta. Como dije, esa es la base de datos. Yo más busqué variables que nos refieran al tipo cualitativos, porque no todas son cualitativas, ¿no? Como vemos, tenemos variables que son con decimales, otras que varían mucho, entonces no las podemos ubicar. Yo más me centré en que si cumplen, no cumplen, el porcentaje de compactación, en la densidad Marshall, le di un cierto rango, si cuando son mayores a 2 punto tantos, lo codifiqué con 1, con 2.3 con 2. La cosa es que tengamos esa serie, esa base que pueda aceptar el programa y pueda lanzarnos los resultados. El alfa de Cronbach, que les dije que es el valor en que mide la idoneidad, es el siguiente. Se reduce a 2 dimensiones el trabajo y va a haber entonces un mapa con 2 ejes, eje cartesiano de, por decir, X y Y. Cuando hay más de 3 dimensiones, el mapa ya se vuelve tridimensional, y yo con 4 ya no es aceptable porque no puede tener una interpretación gráfica. Entonces, el alfa de Cronbach en la primera dimensión es de 0.9, que es un valor alto. En la segunda dimensión, 0.8, y se considera que es un valor aceptable. Finalmente, este es el mapa que queríamos mostrar a lo cual se quiere llegar. Donde tenemos las siguientes variables. El porcentaje de compactación, que es un círculo con un color azulito, que tenemos un 94%, un 103%. Si cumple o no cumple la densidad, tenemos que es un circulito verde. Cuando cumple, la que decía está por acá, cumple espesor, cumple densidad, y cuando no cumple, por este lado. También tenemos si cumple el espesor, cuando son espesores dentro de lo normal, y cuando no cumple, cuando cumple. La densidad de la briqueta, la densidad cuando es alta, cuando es buena, la densidad Marshall, también si es baja, el espesor del núcleo, si tiene un espesor correcto, si está sobredimensionado, si está exagerado, y el lado, ¿no? Si es izquierdo o derecho. Entonces, ¿qué podemos ver aquí inicialmente? Que a pesar de que tenemos densidades altas, no cumple el espesor. Eso es obvio, ¿no? No necesariamente si tenemos espesores altos, quiere decir que automáticamente las compactaciones van a ser también altas.
¿Qué podemos ver también? Cuando no cumple la densidad de este punto, se puede deber a que hay una baja densidad de la briqueta, que el porcentaje de compactación es del 95, 93, que son relativamente bajos. Pero ¿qué también vemos? Que cuando cumple la densidad, se refiere a que hay un porcentaje de compactación alto, que hay una densidad buena y que también hay una densidad Marshall buena. Entonces, aquí también tenemos una agrupación de puntos que la podemos analizar y podemos sacar nuestras deducciones. ¿Qué otra aplicación se podría tener de esto? Y es una aplicación muy buena que yo la hice, pero con el tema de la mecánica de suelos, es ver cómo se comportará a futuro una carretera para ver el tema del mantenimiento, ver presupuestos sobre la conservación y ver otros temas. Por ejemplo, si aquí incrementáramos una variable que es la progresiva, por decirles, una variable que diga de la progresiva de la 0 a la 10, de la 10 a la 20, de la 20 a la 30, etcétera, vamos a ver cómo se comportaría una carretera. Si vemos que de la 0 a la 10 no va a cumplir la densidad, no cumple con el porcentaje de compactación y no cumple con varias situaciones, entonces en ese lugar sí va a haber problemas a futuro, que obviamente puede ser que haya bacheos prematuros y que se requiera una intervención inmediata. ¿Esto en qué ayuda? Ayuda a que los ingenieros que están especializados en el tema, los ingenieros de mantenimiento, puedan hacer un cálculo de sus presupuestos, porque sabemos que últimamente para la conservación de nuestras carreteras asfaltadas en la red vial, a veces que tenemos presupuestos muy bajos que no contemplan esa situación, ya que la mayoría va a hacer un análisis ocular, una inspección a simple vista y toma algunos datos de flexiones y asume ciertos presupuestos que no se adecúan a la realidad, son muy bajos. O caso extremo, que también sobredimensionen el presupuesto, que tengan montos muy altos para trabajos que realmente no van a requerir. Entonces, con este modelo, con esta técnica multivariada, podemos ver en qué progresivas realmente sí se va a requerir una intervención fuerte y en qué progresivas no, tal vez solamente un recapado superficial, pero ya en lugares donde no cumpla con ninguna de las especificaciones, ya sea que quiera requerir un recapado profundo, hasta un cambio de su base, etcétera, ¿no? ¿En qué también nos puede servir esto? Cuando tenemos carreteras que son de longitudes muy largas, con 200 kilómetros, 300, etcétera, obviamente por la cantidad de datos que se requiere para el control, se va a tener una base de datos muy extensa. Yo trabajé con una carretera en Renabaque a Riberalta, aproximadamente de unos 250 kilómetros era, y tenía una base de datos de 1256, solamente en el tema de mecánica de suelos. Entonces, lo que uno hace es, y quiere hacer un diagnóstico posterior, tal vez alguna auditoría o saber si esa carretera realmente cumplía con los estándares, tendría que analizar todos los laboratorios, toda la base de datos, ¿no? Lo cual con semejante cantidad es imposible. Porque sabemos que algunas veces los datos del laboratorio se pueden hasta cocinarlos, ¿no? Y si todo se aprueba, entonces cuando hace una auditoría y no se revisa bien, tal vez se puede aprobar eso. Pero con esto podríamos meter todos los datos a este modelo y ya podríamos ver cosas raras si existen, ¿no? Bueno, según los informes cumple con todo, pero si vemos que tal vez ahí en los puntos no están en esa situación, entonces podemos observar y decir que aquí ha habido algo raro, ¿no? Y bueno, eso serían unas especie de aplicaciones, ¿no? Que se puede tener. En lo personal, yo hice muchos trabajos con estos, pero más abocados a la mecánica de suelos, porque encontraba valores de CBR, límites, pero como dije, se puede aplicar en cualquier otra rama. En este caso, específicamente hablando de carreteras asfaltadas, también se podría aplicar. Ya, como dije, vamos a dar una conclusión que con la presente exposición se pretende a todos ustedes dar a conocer los modelos matemáticos y estadísticos, los cuales se aplican al campo de las ciencias, en este caso específico a nuestra área que es la ingeniería vial y la construcción de carreteras asfaltadas. Muchos de ustedes tal vez ya conocen este método de trabajo,
pero tal vez algunos no, porque hay que ser sinceros y con la educación que nos dieron de pregrado y algunos posgrados, nos recurrimos más a los métodos mecanísticos, que son el uso de laboratorios, seguir las normas que todos sabemos que es la AASHTO, en algún caso la norma Irán, Argentina, y adecuamos en el mejor de los casos ciertas ecuaciones para poder hacer nuestro diseño, nuestro control y nuestro diagnóstico. Pero esto no está del todo correcto. Muchos investigadores en el área coinciden de que no se debería usar para nuestro método nacional específicamente normas que vienen de afuera y sobre todo de la norma extranjera, que es la AASHTO. Porque sabemos que la AASHTO es una entidad que realiza multimillonarias inversiones para poder hacer estudios de investigación en carreteras, pero de su área, porque ellos tienen su propio tráfico, tienen sus propias condiciones climáticas, tienen sus propios materiales, agregados, asfaltos, por lo tanto, para ellos sí funcionaría, ¿no? Pero en nuestro caso no sería tan exacto. Lo que tampoco podemos evitar, porque obviamente no tenemos la capacidad y los recursos económicos de esa institución para poder hacer un trabajo propio. Ahora, la normativa del ABC trata de adecuarse en lo más posible a esa norma y tratar de ver que se adecúen a nuestras carreteras, pero no está del todo exacto. Si hay algunas exactitudes, son relativas, ¿no? Porque algunos errores que se cometen desde ahí ya repercuten en nuestras carreteras y al menos las de nuestro sistema vial sudamericano, no solo en Bolivia, son muy cuestionadas porque no tienen el tiempo de duración del ciclo vial. Si se diseñan para 10 años, 15 años, ya a los 5 años, 2 años, estamos haciendo ya intervenciones con mantenimiento y todo eso, y a veces resultan mucho más caras. Y esto no necesariamente se debe a que hay un mal procedimiento en la construcción o una dejadez en la supervisión o tal vez en la constructora, porque si podemos analizar un caso muy particular en el cual yo recorro casi una vez por semana, es la carretera entre Potosí y Tarija, que intervino 2 empresas brasileras, constructoras, intervino creo que hasta 3 veces una supervisión, pero los resultados son los mismos. No cumplió el ciclo de vida, ya tanto como pavimento rígido empezó a dañarse las losas, ahora el pavimento asfáltico ya al llegar a Tarija ya tiene baches, ya tiene piel de cocodrilo, tiene fisuras y en un corto tiempo. Entonces no necesariamente es una dejadez de los que intervienen en la ejecución, sino que posiblemente estemos usando una reglamentación que no se adecua a esto. En mi caso particular, de esta misma carretera, en el estudio TESA, me dieron una ecuación para encontrar el módulo resiliente del suelo, pero que decía que era una investigación del país de Chile y que por la cercanía supuestamente de fronteras se debía usar. Y lo que sabemos que es totalmente falso. La geología y toda la formación de la Tierra varía extremadamente. Si de 1 kilómetro o menos, varía. No se puede hacer una similitud de eso. Pero como ya son términos que están en los documentos de contratación, términos de referencia, todo eso, como nosotros como interventores a veces tenemos que adecuarnos a eso o respetarlas como una ley. Pero no quita de lado que como ingenieros ya y también, sobre todo investigadores, podamos objetar o criticar esta situación. Entonces, en este caso, yo para esta presentación les presenté esos 3 modelitos como una herramienta para que puedan usarla en el diario vivir cuando tengan el trabajo de construcción, diseño o control, en la cual, como en este caso que les dije, si alguna herramienta o un equipo falla y es imperante que se continúe el trabajo por todo lo que viene con las sanciones, podamos usar estas herramientas, nos puedan servir para poder salir adelante y poder cumplir con todos los términos. En mi caso particular, yo me dedico a hacer investigación con esto. Utilizo todo lo que esos modelos matemáticos y estadísticos, que son varios, para tratar de crear una base, una especie de serie de ecuaciones en todas las carreteras de Bolivia. Pero no es posible llegar a tener toda una base completa porque necesitaría datos de absolutamente todo el sistema vial, ¿no? Lo cual es imposible. Pero con la información que se pudo obtener, estoy llegando a crear algunas fórmulas que se pueden adecuar al lugar del altiplano hondureño o al valle central de Tarija para poder hasta generalizar ecuaciones.
más en el tema de suelos, como les dije, pero de asfaltos también funcionan. Entonces, yo formo parte de una institución que es el Centro de Profesional, de Investigadores y Estudiantes, los cuales nos dedicamos exclusivamente a hacer investigación, no solamente con el tema vial, que es mi fuerte, sino que otros colegas hacen investigación con el tema ambiental, con el tema hidráulico, con el tema sanitario, economista, etcétera. Entonces, se está poniendo ya esta situación en nuestro país ya como una forma de enseñanza. Ya hay algunos diplomados, algunas maestrías de investigación, en creación de modelos, que se basan en esto, ¿no? O sea, la teoría es la misma, no varía, los conceptos son los mismos, pero ya se está tomando mayor énfasis y eso es bueno porque en otros países esto ya es común. Inclusive ya, como les dije, que son trabajos antiguos, que no se los ha puesto últimamente en función por el tema de la tecnología, que son las computadoras, pero ahora sí ya se están usando. Entonces, no me queda más que decirles que ojalá les sirva. Si tienen alguna duda o bueno, si quieren ahondar en el tema, yo voy a poner en el chat mi correo para que ustedes puedan comunicarse conmigo, si tal vez quieren tal vez participar de esto, unirse a nuestro centro, tal vez ustedes tienen serie de datos que quieren ver cómo se comportan con estas técnicas y los podemos ayudar, ¿no? Entonces, espero que todo les haya servido, que les haya llamado la atención. Y bueno, voy a empezar a responder las preguntas por el chat para todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Esperamos que haya preguntas y por medio del chat, por favor. Esperemos un segundo. Parece que no hay preguntas. Doctor, por favor, si puede pasarnos su correo por medio del chat para que puedan anotarlo, los que estén interesados. Ya lo acabo de pasar para todos los que tal vez quieran hacer una comunicación por ese medio. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a todos los asistentes en esta segunda jornada del simposio. Mañana continuamos a las 19 horas, a las 7 de la noche. Por favor, no a las 6:30, a las 7. Los esperamos para la siguiente ponencia y el acto de clausura. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, doctor, por su ponencia y nos vemos mañana. Muchísimas gracias, doctor.